En 1653, en las colonias inglesas de Nueva Inglaterra, más de 8 mujeres fueron juzgadas y condenadas a la horca por brujería, ya que por alteraciones motoras las acusaban de tener pactos con el diablo. Y es que los movimientos espasmódicos rápidos e incontrolables, rigidez, desorientación, deterioro del habla, irritabilidad y alucinaciones son algunos de los síntomas que presenta más del 60% de las personas que habitan en un pequeño pueblo del estado Zulia en Venezuela. Hay quienes tienden a creer que es un problema de alcoholismo o de consumo de sustancias sospechosas. Los más supersticiosos incluso creen que se trata de un problema de posesión demoníaca o el comienzo del apocalipsis zombie. Hoy te estaré contando la verdad que muchos desconocen sobre esta localidad venezolana. Sin más preámbulos, vamos con el video. La realidad que comparten los habitantes de Barranquitas no tiene nada que ver con las creencias populares que mencioné antes. Y es que, por si no lo sabías, esta localidad del municipio zuliano de San Francisco es el lugar con el mayor foco genético de enfermos de Huntington en el mundo. A lo largo de la historia, los enfermos de Huntington han sido tratados como poseídos, brujas o alcohólicos. El estigma social es la otra cara de este trastorno genético, y en pleno siglo XXI aún prevalece. La enfermedad de Huntington, coloquialmente conocida también como mal de San Vito, es un trastorno genético hereditario, degenerativo y mortal, en el cual las neuronas en ciertas partes del cerebro se desgastan o se degeneran, causando síntomas motores, cognitivos y psiquiátricos. Más adelante vamos a tener una invitada en el canal quien nos estará explicando por qué y cómo ocurre esto desde una perspectiva médica. Pero ahora quiero contarte la historia de un pueblo marcado por esta enfermedad, que por cierto es incurable. Huntington ha plantado bandera en este sitio y prácticamente lo ha convertido en su hogar. ¿Pero por qué? Para entender esto tenemos que remontarnos a mediados del siglo XIX con la llegada del sacerdote Antonio Justo Doria. Aunque era español, venía en una embarcación alemana, con los empresarios de una textilera, desde Hamburgo, en busca de una planta criolla, el dividive, un preciado colorante de origen vegetal que se usaría para teñir las telas producidas por sus industrias. Al parecer, Antonio estaba encargado de los asuntos espirituales de la tripulación, pero al llegar a Venezuela decidió colgar los hábitos para irse a vivir con la criolla Petronila González, de quien se enamoró profundamente, hasta el punto de abandonar su vida religiosa para tener varios hijos con ella. Sin embargo, tiempo más tarde descubriría que una enfermedad había viajado también en sus genes y decidió manifestarse. Años después, Antonio comenzó a tener movimientos espasmódicos que no podía controlar. Y muchos, en aquella época en la que el desconocimiento prevalecía en la población, comenzaron a esparcir rumores de que el diablo se había apoderado de su cuerpo. Y Dios le había abandonado después de él haber cortado su vínculo con el Señor y romper la promesa de servirle fielmente. Estas suposiciones más tarde se convirtieron en maldición, cuando tiempo después esto le ocurrió a la mitad de sus descendientes. Muchos decían que era la maldición del baile del mal, como castigo por abandonar la fe. Así que por años esta familia fue discriminada y señalada como los endemoniados. Al parecer, todo viene de dos familias. María Concepción, que vivió en Lagunetas por aquella época y que ya sufría la enfermedad, se emparejó con uno de los descendientes del ex sacerdote, generando así una excesiva propagación de este trastorno, ya que recordemos que es hereditario, con un 50% de probabilidad cuando solo uno de los padres lo padece, y la que es una situación extremadamente rara, si los dos padres son portadores del gen anormal, los hijos tienen un riesgo del 75% de heredar la enfermedad. Todo paciente de Huntington es hijo de otro paciente, por lo que en poblaciones pequeñas y con poca variabilidad genética es normal que esto suceda. La causa es la alta endogamia, es decir, el incesto. En una comunidad llena de familiares puede aumentar el riesgo de que estos se emparejen y tengan descendencia. Hay apellidos que se repiten constantemente, familias que se aparean entre primos, lo que puede implicar un riesgo grave para heredar defectos genéticos. Y como muestra un botón, con los miembros de la realeza hemos sido testigos durante siglos de los riesgos de la endogamia y el incesto en malformaciones congénitas. Pero ese no es el tema de este video. Aunque si te interesa que haga un video sobre por qué carne de primo no se come, déjamelo saber en los comentarios. Bueno, continuemos.
El médico venezolano Américo Negret, quien era profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, describió en una primera publicación en 1955 sus observaciones sobre varias decenas de casos de lo que entonces solía llamarse mal de San Vito. Esto fue lo que hizo que al cabo de pocos años la comunidad científica internacional volteara sus ojos a esta pequeña localidad de pescadores. Y para 1979 se inició un proyecto con la alianza de Estados Unidos y Venezuela, coordinado por la doctora Nancy Wessler, en el que participaron científicos de ambos países para identificar a las familias con la enfermedad. Se construyó un árbol genealógico con información de más de 18.000 personas. Estas investigaciones realizadas en Venezuela fueron cruciales ya que conllevaron a que 14 años después se descubriera la alteración genética que causa la enfermedad. Gracias a tales avances, hoy existe la posibilidad teórica de erradicar la enfermedad a través de la ingeniería genética. El 1 de noviembre de 1999 se terminó de construir en el barrio San Luis el primer centro asistencial del mundo dedicado exclusivamente a los portadores de la enfermedad de Huntington y sus familiares. Les aseguraban comida suficiente, atención médica y psicológica. Esta casa hogar funcionaba gracias a las donaciones que llegaban de Estados Unidos, gestionadas por Nancy Wessler, y recursos del Estado venezolano. Sin embargo, durante los periodos presidenciales de Hugo Chávez, esto se vino abajo porque debido a las asperezas entre el Estado norteamericano y el gobierno de Venezuela, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Los científicos dejaron de venir y dejaron de ayudar. Una carta escrita por Wessler habla de las dificultades financieras para mantener la institución. Necesitaban $750.000 anuales en promedio para seguir funcionando. En una entrevista concedida a The New York Times en 2020, Wessler señalaba que la casa había sido cerrada por decisión del gobierno venezolano. En noviembre de 2013 cerró por falta de recursos. El personal se quedó cuidando la infraestructura hasta 2015 y en 2018 el exgobernador Omar Prieto puso el lugar bajo custodia de los cuerpos de seguridad del municipio y hoy es una infraestructura completamente desvalijada. El gobierno venezolano interpretó el foco como un ejemplo de manía avanzadora, una forma de histeria en masa, desentendiéndose del asunto. Mientras esto sucede, los niños siguen naciendo en Barranquita y cada llanto de recién nacido despierta la angustiosa interrogante de si en sus genes ya está escrito el difícil destino. Para entender este trastorno tenemos a la doctora Estefanía Yepes, quien nos explicará mejor los síntomas, causas y dificultades de esta enfermedad. Hola Kat, lo primero que debemos saber es que la enfermedad de Huntington es una enfermedad degenerativa de tipo autosómica dominante, la cual causa una degradación progresiva de células cerebrales. Esta enfermedad se presenta cuando ocurre una mutación que provoca una repetición excesiva del aminoácido glutamina a nivel del gen que se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 4, el cual codifica a la proteína huntingtina de la cual se desconoce su función. Esta enfermedad se presenta de 2 a 8 de cada 100.000 personas. Se expresa regularmente entre los 25 y 45 años de edad, pero puede tener un inicio más precoz teniendo versiones juveniles y también más tardíamente. Debido a que está determinada genéticamente, aunque no se expresa en la juventud, esta enfermedad eventualmente ocurre si la persona tiene la mutación genética. Afecta a nivel de 3 esferas, produce trastornos cognitivos, donde hay una alteración del habla, del entendimiento y la expresión. También produce trastornos psiquiátricos como la ansiedad y la depresión, que son de muy importante manejo debido a que el suicidio es una de las principales causas de muerte de las personas con esta enfermedad. Y también produce trastornos motores como trastorno de la marcha y corea, que no son más que movimientos irregulares, abruptos e involuntarios. Esta enfermedad tiene muy mal pronóstico debido a que no tiene cura, sino que solamente pueden tratarse los síntomas psiquiátricos. Los síntomas motores y los síntomas cognitivos no pueden detenerse con tratamiento y tiene una sobrevida de solo 10 a 15 años posterior a su diagnóstico. Además de estas dolencias, sufren aislamiento social y psicológico. Aunque 7 millones de personas la padecen, entre ellos famosos como estos, la realidad para cada paciente es diferente. Uno de los riesgos de la depresión son las tendencias suicidas, bastante frecuentes en los enfermos de Huntington en las primeras etapas de la enfermedad. Los más jóvenes reniegan de su futuro, pues piensan que ¿para qué van a estudiar si tarde o temprano los espera la muerte? El gen mutado está tan extendido que un 10% de los casos son juveniles, la tasa más alta del mundo. Existen familias donde ambos padres tienen la enfermedad y también niños que con 10 años
ya presentan síntomas. En estos lugares también se esconde a los pacientes para huir de la marginación social. Hay personas con este padecimiento atadas en habitaciones sin ver la luz del día para que la gente no lo sepa y evitar ser señalados. Cuando empeoran, muchos acaban en la calle donde mueren sin apoyo. No hay que olvidar que tras estas personas hay una enfermedad, que los cambios en su conducta son incontrolables. Ellos no actúan así a propósito. Todos los cambios que el enfermo experimenta se debe a los daños que la enfermedad de Huntington ocasiona en su cerebro. Que el enfermo no puede cambiarlos y que nosotros lo único que podemos hacer es aceptarlos con paciencia y empatía, sin señalamientos ni discriminaciones, porque detrás de este trastorno está un ser humano como tú y como yo. Espero te haya gustado el video y si es así, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y abajo en la cajita de descripción también te dejo los enlaces a mis redes sociales. Hasta la próxima.